Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque vamos a meternos de lleno en un tema que sé que les encanta a los entresijos del mundo del espectáculo turco. Y es que vamos a hablar de dos nombres que juntos desatan pasiones y generan un torbellino de rumores, a Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya. ¿Se acuerdan de la bomba que fue Medcezir? ¡Ay, Dios mío! La química entre ellos era de otro planeta. Pues bien, hoy vamos a ir más allá de la pantalla, a rascar un poco más en la superficie para intentar desentrañar los misterios, los secretos sobre su relación. Pero antes de que nos zambullamos en este mar de especulaciones y cotilleos, un recordatorio importante. Si todavía no están suscritos a mi canal, no sé a qué están esperando. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita. Así no se perderán ni uno solo de mis vídeos, que prometo que siempre están cargados de información jugosa y por supuesto mucho salseo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. A Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Dos jóvenes, dos talentos inmensos, dos bellezas que quitan el aliento, y una química que era palpable, que trascendía la pantalla y llegaba a cada uno de nosotros. Medcezir no fue simplemente una serie, fue un fenómeno. Y seamos honestos, gran parte de su éxito arrollador se debió a la conexión innegable entre Yaman y Mira, los personajes que interpretaron. La profundidad de sus miradas, la intensidad de sus escenas románticas, la manera en que se complementaban, todo parecía tan real. Era inevitable, por supuesto, que los rumores comenzaran a circular a la velocidad de la luz. ¿Había algo más, mucho más, que simple actuación entre ellos? ¿Estaban realmente enamorados fuera del set? Desde el primer momento del rodaje de Medcezir, la prensa turca se obsesionó con la pareja. Los paparazzi los seguían a todas partes, cual detectives persiguiendo la pista de un caso importantísimo, buscando incansablemente la foto, el gesto, la evidencia que confirmara lo que muchos ya sospechaban, que Altay y Serini eran algo más que compañeros de trabajo, algo más que amigos. Se les vio juntos fuera del set, compartiendo cenas en restaurantes discretos, paseando por parques alejados del bullicio de la ciudad, y aunque ambos, con una sonrisa diplomática, siempre negaron cualquier relación romántica, la llama de la duda ya estaba encendida, y ardía con fuerza en el corazón de sus fans. Muchos de nosotros, los que seguíamos la serie religiosamente, estábamos absolutamente convencidos de que su amor era verdadero. Analizábamos cada pequeño detalle, cada gesto sutil, cada mirada fugaz, cada interacción en las redes sociales. Todo era una pista. Se crearon foros online, grupos en redes sociales, comunidades enteras dedicadas exclusivamente a descubrir la verdad sobre su relación. La presión mediática a la que estaban sometidos era, sencillamente, enorme. Imagínense por un momento estar en su lugar, jóvenes, increíblemente famosos, desbordantes de talento, y tener a todo un país, a todo el mundo, opinando y especulando sin cesar sobre cada aspecto de su vida amorosa. Una locura. Pero, ¿qué era lo que realmente ocultaban a Altay y Serini? Aquí es donde la trama se complica, donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Porque, seamos claros, oficialmente nunca confirmaron una relación sentimental. Sin embargo, tampoco la negaron de forma tajante con vehemencia. Siempre jugaron al despiste, dejando que los rumores se propagaran libremente como un incendio forestal en verano. Algunos dicen con total certeza que si estuvieron juntos, que vivieron un romance apasionado, pero que decidieron mantenerlo en el más absoluto secreto para proteger su privacidad, para salvaguardar sus carreras profesionales, que ya estaban en pleno ascenso. Otros, en cambio, creen que simplemente eran muy buenos amigos, compañeros de trabajo excepcionales, y que la química electrizante que veíamos en pantalla era fruto de su profesionalismo, de su capacidad para meterse en la piel de sus personajes. Existe una teoría muy popular, por cierto, que afirma que Altay y Serini tuvieron un romance fugaz, un idilio pasajero durante el rodaje de Medcezir, pero que debido a la enorme presión mediática, al escrutinio público constante, y a otros factores personales, decidieron ponerle fin antes de que se convirtiera en algo más serio, en una relación formal. Esta teoría se basa en ciertos eventos que ocurrieron durante la emisión de la serie, como algunas declaraciones ambiguas, llenas de dobles sentidos, por parte de ambos actores y en la forma, a veces extraña, en que interactuaban en las entrevistas, dejando entrever una conexión especial que iba más allá de la amistad.
También se rumoreó con insistencia que sus agendas estaban demasiado llenas, demasiado comprometidas, para permitirse mantener una relación seria. Atay estaba comenzando a despuntar como uno de los actores más prometedores de Turquía, un galán en ascenso, y Serini ya era una estrella consolidada, una actriz reconocida y respetada. Ambos tenían numerosos proyectos en marcha, series, películas, campañas publicitarias, y quizás, simplemente, no estaban dispuestos a sacrificar el éxito de sus carreras profesionales por un romance por muy apasionado que fuera. Otra posibilidad, quizás la más realista, es que simplemente no eran compatibles a largo plazo. Aunque la química en pantalla era innegable, como un imán que atrae dos polos opuestos, la vida real es muy diferente. Tal vez tenían intereses distintos, prioridades diferentes, o simplemente sus personalidades no encajaban del todo como pareja. A veces la atracción física no es suficiente para construir una relación duradera. Después de Medcezir, Atay y Serini tomaron caminos separados, tanto en el terreno profesional como en el personal. Él protagonizó otras series exitosas que lo catapultaron a la fama internacional, como Yerde y Hakan, Muaf, consolidándose como uno de los actores más importantes y cotizados de Turquía. Ella continuó su carrera en la televisión y en el cine, participando en proyectos de gran envergadura como Fi y Samaran. Aunque ya no se les ve juntos públicamente, el recuerdo de su química explosiva en Medcezir sigue vivo en la memoria de sus fans, que todavía sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla. Es interesante observar cómo ambos han manejado su vida personal después de la serie, cómo han lidiado con la fama y con la atención mediática. Atay siempre ha sido muy reservado, muy discreto con su vida privada, evitando hablar de sus relaciones sentimentales y protegiendo su intimidad con uñas y dientes. Serini, por otro lado, ha sido un poco más abierta, aunque siempre manteniendo un perfil bajo y evitando los escándalos. Independientemente de si hubo o no un romance entre ellos, lo cierto es que Atay y Serini dejaron una huella imborrable en la televisión turca, en la memoria de todos los que disfrutamos de Medcezir. Su talento, su belleza, su carisma y su química hicieron de esta serie una producción inolvidable, un hito en la historia de la televisión turca. Y aunque los rumores, las especulaciones, los chismes y las teorías seguirán circulando, la verdad, al final, solo la conocen ellos dos. Lo que sí podemos afirmar con total certeza es que ambos son profesionales consumados, actores dedicados y talentosos que supieron separar su vida personal de su trabajo. Su capacidad para interpretar a Yaman y Mira de manera tan convincente, para transmitir emociones tan intensas, es una prueba irrefutable de su talento y su dedicación al arte de la actuación. Y bueno, amigos, después de este exhaustivo recorrido por el fascinante mundo de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre ellos? ¿O simplemente eran dos actores talentosos que supieron crear magia en la pantalla? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún otro proyecto? Las posibilidades son infinitas. En resumen, hemos explorado la intensa química entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya durante su participación en Medcezir, la avalancha de rumores sobre una posible relación romántica entre ellos, las diferentes teorías que circulan sobre lo que realmente sucedió tras bambalinas, cómo ambos manejaron la presión mediática y cómo continuaron sus carreras después de la serie. Ha sido un viaje apasionante. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y rumores, conjeturas basadas en lo que hemos visto y escuchado, y que la verdad, la verdadera historia, solo la conocen ellos dos. Nosotros como espectadores, solo podemos imaginar y fantasear. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de esta pareja? ¿Les gustaría verlos juntos en algún otro proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también se enteren del salseo, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima, mi gente guapa. Besos.